Las dos caras de Andrés Fassi. Hoy creo que es un presidente que se encuentra, si se quiere, desde el análisis del hincha en el limbo. Ni para bien ni para mal, por supuesto, cada uno de los hinchas con sus diferentes posturas, pero cuando planteo el tema del video de las dos caras de Andrés Fassi, me parece que es interesante entrar en este debate de qué es lo que termina marcando hoy el presidente de Talleres y cómo sus dos caras o sus dos gestiones paralelas fueron terminando o fueron marcando un camino importante para Talleres. A mí me da la sensación que hoy Fassi se encuentra en el limbo. Es difícil analizarlo, te encontrás con hinchas de Talleres que te terminan remarcando y apuntando que es una gran gestión, se cae en lo mismo de siempre, un club, un equipo que hasta hace unos años estaba en el Federal A y hoy ha estado muy cerca de salir campeón, de jugar Copa Libertadores y que a medida que fue creciendo y a medida que fue avanzando, que se fue estabilizando en el fútbol argentino, terminó marcando algunas cuestiones y algunas cosas interesantes para el club. Del otro lado, el presidente, que termina siendo preso de sus palabras y que también termina entrando en varias incongruencias cuando uno entiende y cuando uno ve que Talleres está por ser competitivo, tiene equipo y se termina pinchando sobre el final. Por eso digo, son dos cosas que se pueden ir analizando y que se pueden ir contando y que van conviviendo constantemente en Talleres. Fuera de la chicana de, para muchos, Talleres es una sociedad anónima, no es un club deportivo, es manejado por capitales extranjeros que vienen desde México. A ver, yo creo que hay que remitirnos a la prueba e incluso digo que el domingo la gente de Talleres y el presidente tienen la gran posibilidad de demostrarle, si se quiere, al resto del fútbol argentino, a los rivales, a su clásico y hasta al periodismo, si se quiere, que apunta de afuera y que no conoce el día a día, de que es un club, de que el presidente termina escuchando a los socios y que los socios van a tener la gran posibilidad de terminar de demostrar su descontento, porque en la cancha contra Independiente, en el Kempes y cuando el equipo viene deportivamente mal de un semestre que es para el olvido, tiene la gente la gran chance de plantarse en la cancha, de pedirle al presidente explicaciones, de torcer el rumbo, en este caso de la política o de parte de la política del club, teniendo en cuenta que ya es una estructura que viene hace años y que se puede bancar, en la cual vamos a empezar a desarrollar en este video. Por eso digo, cuando uno ve que Talleres va a meter muchísima gente en el Kempes y que de a poco la gente empieza a exigir y que de a poco te cruzas con un hincha que dice mucho económico, mucho predio y mucho todo, pero nosotros queremos ser campeones, yo entiendo que el fútbol tiene patas fundamentales que tiene que ver con la dirigencia, el cuerpo técnico, la economía y los resultados deportivos. Y por lo general, las dos caras, cuando hablamos de la buena cara o la cara positiva y la cara negativa o la cara que no termina de convencer, a mí me parece que si hacemos un análisis en general y en síntesis en el fútbol argentino, todos la terminan teniendo. Pero la historia la escriben los que ganan, sin dudas que la historia la escriben los que ganan. Vamos a dos ejemplos cortitos y chiquitos. River, el último tiempo que muchos de los periodistas especializados contaban y hablaban que tenía muchos problemas económicos, Donofrio no va a ser recordado como el presidente que dejó de alguna manera con algunos problemas económicos a River, sino va a ser recordado como el tipo que ganó la final más importante para muchos en la historia del fútbol argentino, va a ser recordado por el tipo que trajo a Marcelo Gallardo junto con Enzo Francescoli y se le van a criticar muy pocas cosas a lo largo de su gestión y casi que sería una herejía hablar mal de Donofrio en River. Vamos al fútbol argentino, vamos a la Asociación del Fútbol Argentino, donde ya todos sabemos que es un campeonato devaluado, que necesitamos tener o volver a 20 equipos, que la gente no entiende, va cambiando las reglas sobre las marchas. Ahora, hay que entender también que Chiqui Tapia, desde que llegó al fútbol argentino, desde que llegó a la AFA, hizo salir campeona del mundo a la selección, cosa que no pudo hacer en su momento Grondona, cosa que no se pudo hacer con, para muchos, mejores selecciones integradas por futbolistas mucho mejores a nivel mundial, si se quiere. Entonces a Chiqui Tapia se lo va a terminar evaluando desde el campeonato devaluado, pero se lo va a terminar viendo más desde el presidente que nos hizo salir campeón de la Copa América, que nos hizo volver a ganar un mundial, que se lleva bien con Messi, que le dio tranquilidad a la selección argentina. Digo, en esta convivencia
de los diferentes paradigmas y en esta convivencia de las diferentes gestiones que hace un mismo presidente, una misma comisión directiva dentro del club y las dos caras. También entiendo que hoy Andrés Fassi se encuentra en una especie de limbo, se encuentra en una especie de mitad, porque si vos definís o empezás a ver lo que hizo para atrás y empezás a ver lo que es el club, Talleres en sí, Talleres en general, lo que ha generado infraestructuralmente y los cuerpos técnicos que ha tenido y los equipos que ha conformado, vos te tenés que quedar con un presidente que da un saldo totalmente positivo. Ahora, si analizamos lo que hizo muchas veces en cuanto a gestión de refuerzos, en cuanto a el último tramo para salir campeones, yo creo que te terminás quedando con el balance negativo y es lo que le termina dando bronca al hincha de Talleres, que de a poco fue entendiendo que quizás su presidente no maneja el club como lo hace todo el resto del fútbol argentino. Con esto no estoy queriendo decir que es una sociedad anónima, con esto no estoy queriendo decir que no le da bola a los socios, por eso también arranqué diciendo que es importante que el domingo los socios se pronuncien y que pueda fácil también escucharlos a ellos, pero sería innegable, o es innegable en realidad, decir que Talleres no se maneja como el resto de los clubes del fútbol argentino. Después, puede parecer bien, puede parecer mal, yo creo que esto se va a terminar definiendo si salís campeón o no. Da para hablar en un video particular y específico de cómo se maneja Talleres, de qué es lo positivo y qué es lo negativo, pero volviendo al tema central es lo que todo el hincha hoy habla, del balance positivo y del saldo negativo que va dejando esta gestión de Andrés Fassi en cuanto a las dos caras del presidente. Por un lado, yo entiendo que es uno de los tipos más importantes que tiene el fútbol argentino. Yo creo a nivel personal, esto es 100% subjetivo, es la verdad que siento que, o es lo que yo veo, lo que yo proyecto cuando veo en otros clubes, cuando recorro el predio, cuando repaso los planteles que ha tenido Talleres y cuando también se recorre un poco de la historia de Talleres, entiendo que es uno de los tipos más preparados que tiene el fútbol argentino. Creo que es un visionario, creo que siempre o casi siempre está un paso adelantado al resto y también siento que a veces tiene que dejar de lado su ideología 100% de ganar, ganar, ganar en cuanto a lo económico, en cuanto a la estructura y apostar, claro, a un proyecto deportivo que es lo que termina importando. Pero vamos a ver el lado positivo, el lado A, si se quiere, del presidente en este caso que, por ejemplo, hace 5 años decía y proyectaba a un Talleres que iba a ser competitivo, que iba a pelear los puestos de arriba, de hecho lo ha hecho el último tiempo, a un Talleres que tiene una estructura de scouting importantísima, que tiene mucha gente trabajando detrás de muchos talentos, no solamente de Argentina, sino del mundo, en lugares recónditos del país que ni siquiera nos imaginamos, gente que de verdad está las 24 horas del día intentando buscar y levantar bajo las piedras a pibes que no tenía absolutamente nadie. Escuchen a Andrés Fassi, por ejemplo, hace, insisto, 5 años en una entrevista que le hicieron, creo que en el programa Entre Nosotros, lo que terminaba diciendo. Entonces, yo creo que Talleres en 3 años más, tiene la capacidad de generar una de las mejores divisiones inferiores del país y en 5 años de poder generar la sustentabilidad y la posibilidad de empezar a pelear permanentemente los puestos de arriba. 2022. 2022. Bueno, vamos a esto. Claro que termina marcando una cuestión, y si hay un tipo que hace un par de años decía en 5 años vamos a ser competitivos, y es lo que termina pasando en Talleres, uno tiene que empezar a creer, y no hablamos de que hizo futurología, hablamos de que hizo un estudio, de que vio, se sentó con gente adecuada, apropiada, y empezaron a entender que el proyecto y el camino iba por este lado, un proyecto y un camino al cual para mí le termina dando un lado positivo, porque terminaste vendiendo a muchos futbolistas importantes en cantidades muy buenas de dinero, terminaste trayendo a tipos que no conocía absolutamente nadie y los posicionaste dentro del fútbol argentino. Lo de Piero Hincapié, lo de Baloyes, lo de Michael Santos y lo de varios futbolistas que terminaron apareciendo en este último tiempo y que se terminaron posicionando como parte importante del fútbol argentino o se terminaban yendo afuera con esta especie de trampolín que planteó Talleres. Entonces yo tengo que entender a un tipo que también genera un predio que había visto en su momento Amadeo Nuccitelli hace muchos años atrás, pero que cada vez lo va haciendo mejor, que proyecta el mundo Talleres con ideas
sumamente innovadoras, como por ejemplo hacer una especie de intercambio en un futuro para que los futbolistas de otros lados, de Colombia, Chile, Ecuador, de África o de cualquier tipo del mundo, vengan y vivan lo que es el fútbol argentino, cómo se entrena, cómo están los pibes en el mundo talleres, y miles de proyectos que se van generando y que van cumpliendo su objetivo, la reserva que se mantiene competitiva, los pibes que terminan apareciendo sin nombre y que después se potencian y son importantes a nivel local para Talleres y después internacional, tanto para sus selecciones como para los equipos que vengan a comprarlo. Es una persona, me parece, que ha manejado y ha llevado a Talleres a lo más alto desde lo más bajo, porque arrancó del Federal A hasta la Copa Libertadores, y eso me parece que tiene un gran mérito por detrás. Ahora, el lado B es esta cuestión de no entender muchas cosas, dejando de lado lo deportivo, que para mí es lo central y lo importante dentro de las patas fundamentales que tiene el club. Porque el socio te va a festejar, se va a poner feliz si el predio de alto rendimiento está bonito, el socio te va a festejar y te va a poner feliz si compite en Libertadores, te va a festejar 1 o 2 campeonatos, festejar en el sentido de se va a poner contento salir subcampeón, porque va a decir, che, mirá, hace un par de años ni nos imaginábamos y hoy estamos peleando con Boca y con River, llegamos a 2 finales consecutivas de la Copa Argentina, pero se termina desarmando, por ejemplo, siempre en los momentos claves y cuando Talleres termina demostrando que es competitivo. Vamos al ejemplo más claro, pero también podemos ir para atrás y podemos hablar de que con Kudelka pasó lo mismo, de que con el Cacique Medina pasó algo similar y se terminó peleando por algunos futbolistas en particular. Un golpe colateral también, si se quiere, del flojo campeonato, del flojo fútbol argentino que tenemos, porque yo me ponía a analizar que siempre los mercados donde se debilita Talleres termina siendo a mitad de año, junio, julio, que es lamentablemente cuando son más fuertes los mercados en el mundo. Pasa que el fútbol argentino va en contramano del resto del mundo y eso también hace que hoy el presidente de Talleres termine priorizando, bueno, vamos a vender y no a competir, o se termine conformando o termine entendiendo que con lo que tiene le alcanza para competir. El ejemplo perfecto es este. Actualmente el equipo que se terminó desarmando cuando para mí tenía un plantel fenomenal. Salgamos de solamente Michael Santos y Diego Baloyes. Tenía a un tipo suplente que en muchos momentos era titular como Alan Franco, un recambio como Piscini, que está bien, no es titular en Vélez, no le fue del todo bien, pero era un recambio importante. Para mí no es lo mismo que entre Piscini a que entre Obando. Tenía en el banco a Girotti, que no es lo mismo que esté Girotti a que entre el pibe Pozo, que termina debutando en Talleres teniendo los primeros minutos en primera con una necesidad y una obligación importantísima. Termina teniendo tipos que manejen el vestuario y de peso importante como Buffarín y Fabio Álvarez en el banco de suplentes. Hoy no tener referentes dentro del vestuario más allá de Guido Herrera, Catalán, y me cuesta encontrar algún otro. Entonces todo eso se fue desarmando en base a el pensamiento económico, en base al pensamiento y el balance del año que viene, en base a nosotros tenemos que vender como principal objetivo, y la poca autocrítica que se puede tener, porque uno puede coincidir o no en la política, uno puede estar de acuerdo o no en lo que plantea el presidente, pero uno quiere escucharlo. Cuando habla en conferencia, cuando habla con algún medio, decir, sí, la verdad, a ver, nos confundimos, hicimos el análisis o pensábamos que con esto nos iba a alcanzar para ser competitivos, y hoy lo cierto es que Talleres está a 3 días de una final del mundo porque tiene que ganarle sí o sí a Independiente para asegurarse clasificar directo a la Copa Libertadores, para quedarse con el segundo puesto, teniendo en cuenta que si River sale campeón podrías acceder a una final y quién te dice a un título. Hay muchos factores que terminan determinando que Talleres tiene que pelear por ese segundo puesto en la tabla general y el ingreso a Copa Libertadores directo, que es el gran objetivo que planteó Gandolfi y que planteó el mismo Andrés Fassi. Si uno escuchase a Andrés Fassi decir, sí, nos confundimos, sí, por ahí pensábamos que Pozo, los Obando, los Mantilla, los diferentes pibes que fueron llegando nos iban a dar mucho más, y bueno, el tema es que el lado B de Fassi marca esto. Y mucha gente se quejó o se enojó, no sé si comprende a la gente, que se enoja cuando dice faltan delanteros de jerarquía. Mira, ¿sabes qué pasa? El fútbol, cuando los resultados se te dan, la jerarquía la tenés. Cuando los resultados son esquivos, pensamos que los jugadores no están. Cuando vos nombras
que tenés un centro delantero como Marticiotto, que todavía no apareció porque lamentablemente, hablando justamente de las lesiones, tuvo 45 días fuera de circulación, apenas llegó el día siguiente se lesionó. Cuando vos tenés un jugador como Nahuel Bustos, con todo lo que significa Nahuel, un jugador como Romero, 2003, un chico que viene asomando con un potencial tremendo. Con Molina, que venía en un proceso muy corto en México, de hacer 6 o 7 goles. Teníamos 4 centros delanteros. Las circunstancias se dieron indudablemente para que ninguno de los 4 pudiera estar. Es parte del fútbol y es parte de lo que tenemos que saber jugar con eso. No son excusas de ningún tipo y Talleres tendrá que poner de la mejor forma posible para este último segmento de campeonato lo mejor posible a su juego. El presidente que le dice básicamente al técnico, y tenemos 4 nueves. Tenemos 4 nueves porque Bruno Bartichotto, que hasta ahora ha sido de lo más interesante, pero incluso las lesiones tampoco lo ayudaron. El caso de Tomás Molina, que para mí no termina de convencer. El pibe Pozo, que está claro que le falta mucho. O por ejemplo, vamos al lado de lo que tenía que suplantar porque era lo importante que se le iba. Se le fue Baloyes y terminó trayendo a Angulo o a Obando o jugando con De Pietri por ese sector cuando no es su naturaleza. Se te termina yendo Michael Santos y vos te quedás con un Nahuel Bustos que para mí no es 9. Está errado en el análisis y acá es donde quizás se puede entrar en, bueno, lo terminó haciendo porque lo pidió Gandolfi o lo terminó haciendo porque creyó necesario y ni siquiera habló con el técnico, porque a mí me parece que muchas veces el presidente se encierra en su oficina con su grupo de scouting o con sus manos derechas y dice, bueno, esto, y después se lo terminan comunicando al técnico, lo cual me parece que es un error porque el técnico debería tener injerencia en ese tipo de decisiones y decir, mirá, la verdad que Bustos no es el 9 de área con el que estamos acostumbrados a jugar, a Angulo le faltan 2 años, que en algún momento y en alguna nota lo terminó diciendo Andrés Fassi, y por ahí a Obando no lo podemos exponer, al pibe Vallejo puede rendir, en Independiente jugó un par de partidos, pero no es el titular indiscutido y no es lo que necesitamos para terminar de ser competitivos. Entonces uno entiende todo lo bueno que hace, la estructura y todo lo que fue generando Andrés Fassi desde el Federal A hacia la Copa Libertadores, pero también entiende que estuvo muchas veces muy cerca de cumplir el gran objetivo que es salir campeón y al cual los hinchas van a la cancha, porque en algún momento, porque todo es desinteresado, pero en algún momento el hincha quiere empezar a festejar. En algún momento el hincha que se va a Mendoza, que viaja, que paga el carnet de socio y todo, necesita ver un título, necesita ver su esfuerzo trasladado en un festejo por lo menos de un título nacional. Más allá de jugar Copa Libertadores, más allá de lo económico y de todo lo que se va planteando. Porque ve un equipo ordenado, porque ve un club que va a grandes pasos, pero también entiende que lo deportivo es necesario en todo el fútbol. No conozco un hincha que diga, no, bueno, pero no ganamos nada hace 20 años, pero tenemos un club ordenado. Importa lo deportivo y vuelvo al inicio. Lamentablemente en el fútbol la historia la terminan ganando, la historia la terminan escribiendo los que ganan. Es así, no conozco a alguien que haya fracasado, que haya escrito la historia y que sea recordado por fracasar. Y para el hincha y para el mundo deportivo, el fracaso termina siendo no salir campeón y no ser competitivo. Cuando Talleres necesitaba demostrar que era competitivo y que estaba a la altura, no le alcanzó. Por falta de plantel, por falta de liderazgo y por muchas veces falta en el presidente de la lectura. De decir, ahora es momento de que un Baloyes se quede, ahora es momento de que Michael Santos se quede. Pues muchos me dirán, bueno, pero Baloyes se podía ir. Bueno, pero yo también pienso que Michael Santos se podría quedar. Porque Michael Santos hace poco se expresó en un vivo en Instagram, creo, diciendo que se podría haber quedado en Talleres. Fácil no podía haber esperado hasta diciembre. Y bueno, pasaron cosas. Hizo todo una maña para que venga para acá. Porque no me dejó ir a Arabia. A esto es a lo que apunto. Empezar a entender que no siempre te va a poder salir el negocio redondo si querés apuntar a ganar. Un año vas a tener que hacer el esfuerzo, vas a tener que hacer la inversión, vas a tener que traer un tipo que quizá no te sirva para vender en un futuro, pero sí para ganar un campeonato, porque a lo largo de toda la historia y más en el fútbol argentino, los equipos que salieron campeones terminaron apostando un año y medio a ser campeones y a dejar por un lado el negocio. Yo creo que hoy Talleres lo puede hacer dejando de lado un año,
la estructura o el negocio que vos podés tener con respecto a las ventas, a la política y a todo eso con relación a te compro un jugador a 2 pesos y lo vendo a 25. Porque la estructura ya la tenés, porque ya el colchón lo tenés, lo generaste y tenés que empezar a transformar esa cara y todo lo bueno que hiciste desde llevar a Talleres a lo más alto, trasladarlo a un campeonato, trasladarlo a algo tangible y no que quede en una idea. Las dos caras de Andrés Fassi, que hoy para muchos hinchas es lo mejor, es intocable, hoy para otros es el problema principal de Talleres y para algunos está en el medio. Yo creo hoy que Fassi está en el medio. Tiene que escuchar un poquitito más al socio. Tiene que entender un poquitito más que, más allá de todo lo bueno, todo lo económico, Talleres es un club de fútbol. Es un club principalmente que se basa en el fútbol. Y que si vos no salís campeón, porque vos pedís crecimiento, porque ahí está en vender jugadores, está en ser representativo a nivel nacional e internacional, pero el socio es importante. El socio es parte fundamental, importantísima del club. Y al socio le tenés que devolver lo que te da fines de semana tras fin de semana, viajando por Copa Argentina y haciendo todo lo que vos pedís, que es un título. Vos elegís con qué cara te quedás, con el lado A, con el lado B, en el medio. Comentame acá abajo, suscribite, activa la campanita, me ayudás muchísimo. Si lo haces, así esta comunidad sigue creciendo. Seguime en Instagram, que ahí estoy bastante activo y voy subiendo algunos videos o voy preguntando sobre qué quieren que vamos hablando. Y nos estamos encontrando seguramente en el Mario Alberto Kempes el domingo para hacer el resumen del partido, pero también para hablar con ustedes en la previa. Nos vemos, chau chau. Aguante el fútbol.